Implicaciones era, primero, según la lectura, o sea, estas implicaciones de según la lectura de Romanos capítulo 12. Entonces, una de las implicaciones es que no imitamos la conducta del mundo. Ok, no imitamos la conducta del mundo, ni en los vicios, en el trago, todo ese tipo de conductas que en el mundo es muy común, nosotros no las imitamos. Eso implica que Cristo mora en nosotros. Ni siquiera como tampoco las relaciones sentimentales, cómo son las relaciones de novios del mundo, cómo son las relaciones de novios de jóvenes que conocen de Dios. Cómo son las formas que maneja el mundo en cuanto, por ejemplo, la corrupción o la política. ¿No acaba de destaparse un escándalo? Cuando ya hay otro. Y está avanzando ese otro y ya hay otro. Y sucesivamente, constantemente, hay problemas de corrupción. Se supone y creemos que los hijos de Dios no imitamos ese comportamiento. No somos diseñados para comportarnos así. El que habita en nosotros no se comportó de esa manera. Digamos que ese es el primero. No imitamos comportamiento de los demás. En el segundo, no tenemos un más alto concepto del que realmente tenemos. Concepto propio. ¿Se acuerdan? El pastor ponía el ejemplo de los miembros del cuerpo, del corazón, de los pulmones, las manos. ¿Cuál es más importante? Todos, ¿cierto? Todos son importantes, pero ninguno quiere sobresalir sobre los otros, ninguno tiene más concepto de sí mismo. También vimos cómo eran nuestras relaciones interpersonales. Leíamos que los hijos de Dios, los hermanos de la iglesia se deben de tratar con mucha fraternidad, decía la versión que el pastor tenía, de mucho amor en Cristo. O sea, se supone que no hay celos, que no hay envidias, que no hay ese tipo de cosas en medio porque nuestra identidad es otra, la que Dios nos dio es otra. Ok, y como último punto, el pastor decía que, según la lectura, que pase lo que pase, que fuera lo que fuera, no tomábamos la justicia por nuestras propias manos. No tomamos como ejemplo la frase aquella de ilumínalo o elimínalo, ¿cierto? No. O Dios, llévatelo o te lo envío. No. Esas no son las formas de imitar, ¿cierto? Viendo ese punto tan interesante que hemos venido tocando acerca de lo que implica que en nosotros more Dios, hoy vamos a tocar un tema que sigue la idea, pero que es un poco más personal, un poco más íntimo. Y les voy a invitar a que vayamos a la carta que escribió Pablo al hermano Filemón. Si aquí hay un par de Biblias, si necesita. Es como las promociones, solo para las 2 primeras llamadas. Ok, entonces, la carta a Filemón es una carta corta, es un solo capítulo, 25 versículos, 400 palabras, tantas letras. No, es una carta corta. Entonces, como es una carta corta, la vamos a leer toda, que es, así no fuera corta, así es como se leen las cartas. Cuando a uno le llega una carta, lee un pedazo y al otro día lee otro pedazo. No, lo interesante es leerla completa para tener el pleno, como la idea general de lo que se lee. Entonces, les invito a que leamos la carta a Filemón. Les voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado de tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ok. ¿De qué trata la carta? Una sola frase. ¿De qué trata? ¿Qué que Pablo le quiere decir a Filemón en todas esas palabras? ¿Cuál es? ¿Qué? Que reciba ¿a quién? A Onésimo. Eso es de lo que trata la carta. Pablo manda una carta con el mismo Onésimo, se supone, que se la lleva a Filemón. Y parece supremamente sencillo, y realmente es supremamente sencillo. Pero vamos a ver qué implica. Quisiera que viéramos un poco del contexto. Si uno pone atención, varias veces dice, por lo menos 2 o 3 veces dice, prisionero de Cristo, o esclavo por Cristo, o en las prisiones de Cristo. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel. La carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a Efesios y la carta a Filemón. Las escribe aproximadamente en el año 60, del 60 al 62, se calcula que Pablo estuvo preso. En ese tiempo que estuvo preso en Roma, él escribe estas cartas. Filemón, ¿dónde vivía? Bueno, en una casa. ¿Pero en qué población vivía Filemón? Filemón era un hermano de la iglesia de Colosa. O sea, de la carta a los colosenses. Por eso se parece que el mismo que llevó la carta a Filemón lleva la carta a los colosenses. Hay otra particularidad en la carta, y es que lo que, según Colosenses, les invito a que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 1. Escribe Pablo, ¿no? Escribe Pablo y dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué quiere decir eso? No lo conocían. O sea que probablemente Pablo nunca había ido a Colosa. Entonces, ¿dónde conocieron los colosenses de que Pablo era un apóstol y la autoridad que Pablo tenía sobre la iglesia?
seguramente en Éfeso, que quedaba muy cerca, o en Filipo. Pero lo interesante es que al parecer Pablo nunca había ido a Colosa. Si Filemón había conocido de Dios por medio de Pablo, había sido en otro lado, simplemente en Éfeso. Listo, entonces esas son como particularidades que uno va viendo. No era que pues que Pablo tuviera, todo el mundo supiera quién era ni nada. Habían escuchado de él, sabían que era un apóstol, reconocían su autoridad, pero él no lo conocía. Dice, muchos no conocen mi rostro. ¿Ok? Otras particularidades de la carta. Los personajes principales de la carta, ¿quiénes son? El que la escribe, Pablo. El que la recibe, y el enviado, Onésimo. Esos son los tres personajes principales de la carta. Ahora, ya vimos, ahorita vamos a ver un poco quién era Filemón, pero ¿quién era Onésimo? Un esclavo que estaba en la cárcel. Estaba en Roma con Pablo. Ahora, ¿por qué estaba en Roma si era un esclavo? Fue un esclavo de Filemón. Los historiadores y lo que apunta es que parece Onésimo había robado algo de su amo, Filemón, y había huido. Ahora, ¿qué implicaba eso? Onésimo, si volvía a donde Filemón, tenía dos opciones. Primero, Filemón, como era el dueño, era el amo de Onésimo, lo podía matar. Le pertenecía, lo había robado y se había ido, lo podía matar. O segundo, si Filemón tenía misericordia y decía, no, yo no voy a matar a mi esclavo, él podía con una de esas que marcan ganado, ponerle una F en la frente para que supieran que era un fugitivo y que lo había robado. Pero sin embargo seguía siendo. Entonces, ¿cuántas ganas Onésimo tenía de volver donde Filemón? Hartas. ¿Sí? Eso. Generalidades de la carta de Filemón. ¿Qué más podemos decir que la carta a Filemón? Filemón debería ser una persona que tuviera una posición económica buena. No podemos afirmar que era un tipo rico, pero tenía que tener una buena posición económica del solo hecho de que tuviera esclavos. Entonces era una persona sobresaliente o era una persona respetable en Colosas. Entonces, mirando esas generalidades, mirando todas estas generalidades de la carta a Filemón, ahora sí vamos a entrar y vamos a ver el tema como tal. Yo le he puesto un título que es, veníamos hablando de las implicaciones de Cristo, pero quisiera ver la respuesta del amor de Dios, o lo que implica el amor de Dios en el creyente, como ustedes quieran ponerlo, lo que implica el amor de Dios en el creyente. He tomado, no quiere decir que así como lo voy a, como las secciones que le voy a dar, es que así es, pero digamos que en este estudio lo tomamos así. Tenemos un prejuicio, y es que nuestras Biblias ya vienen con subtítulos, con divisiones y eso. Entonces eso nos puede dar un cierto prejuicio, deberían venir leyéndolas uno entera y uno poder interpretar lo que realmente él dice. En este caso, vamos a hacer 4 divisiones. La primera división es la saludación. ¿Cómo saluda Pablo a Filemón? Que son los 3 primeros versículos. El segundo punto, que es, yo lo he llamado el carácter de Filemón, va del versículo 4 al versículo 7. El tercer punto, que lo he llamado es la petición o la intersección de Pablo por Onésimo, va del versículo 8 al 16.
una cuarta división del 17 al 22. Y ya es la despedida en los últimos 3 versículos. Entonces, en base a eso, vamos a ir mirando realmente lo que Pablo quería transmitirle a Filemón, que va mucho más allá de que recibiera a su esclavo. Va mucho más allá. Entonces, primer punto, dice el versículo del 1 al 3, en la saludación. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya nos deja ver algo. Y es curioso ver que Pablo escribe la carta y lo primero que le recuerda es que hay una iglesia ¿en dónde? ¿La iglesia que está dónde? ¿Dónde está la iglesia? ¿En la casa de quién? De Filemón. Es interesante. Eso ya nos empieza a hablar un poco de Filemón. ¿Era Filemón un tipo comprometido? Debía serlo. Si tenía una iglesia en su casa, ya es un síntoma de que es una persona comprometida. Pudiéramos ver muchas más palabras ahí, estudiar si quieren anotarlo, porque por ejemplo la hermana Apía, que aparece ahí, pueden buscar en Colosenses y la van a encontrar. Era un habitante de Colosas, o sea que eso confirma que Filemón era un habitante de Colosas. Eso lo confirma la carta. La segunda porción, nos vamos a detener un poco ahí porque tiene un mensaje muy interesante. Yo les digo que lo llamé esa sección del 4 al 7, el carácter de Filemón. Y de hecho describe cosas muy interesantes de Filemón. Y vamos a descubrirlas entre todos. Dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Pero por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cuál es la primera que uno puede extraer de ahí? Decir, Filemón, ¿qué era lo que principalmente tenía? Tenía fe ¿en quién? En Jesucristo. Pero además, ¿qué hacía? Daba gracias. Pero ¿qué más dice ahí finalizando el versículo? ¿Para con quién? Oiga, eso es muy interesante ya. No solamente tenía fe en nuestro Señor Jesucristo, sino además compartía y convivía con todos los santos. Eso es lo mismo que dice Santiago allá en el capítulo 2, versículo 14, si quieren buscarlo. Santiago 2, versículo 14, dice que en resumidas cuentas dice que, ¿para qué dices que tienes fe? Si la fe sin obras, ¿qué? ¿Cómo está? Muerta. Pero este tipo no tenía esa característica. Filemón, lo que afirma aquí Pablo es que tenía algo totalmente opuesto. Realmente quería y amaba y con obras demostraba su fe. Amaba a los santos, según el versículo 5. El versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en su amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Yo anoté aquí un par de cosas que tiene el carácter de Filemón. Entonces dice, fe y amor por el Señor Jesús, ¿cierto? Eso está explícito ahí. Muestra amor por los santos, por los de la iglesia, eso está escrito ahí. Es fiel al compartir su fe. ¿Qué significa eso de que es fiel al compartir su fe? ¿Qué creen? Que predica el evangelio. ¿Qué más? Que es constante. ¿Qué más?
quiere que todos vean y aprendan. ¿Qué más habla de fidelidad? Es fiel a la palabra de Dios. Y es interesante, Filemón, lo que está diciendo Pablo es que además de que sí enseña y ama a Dios y todo esto, el hombre vive de acuerdo a lo que enseña. Es fiel a eso. O sea, eso es interesante y eso es, digamos, de las cosas que uno debe realmente ver en lo que implica ser Cristo. Que realmente vivamos lo que creemos. El punto es que muchas veces decimos y predicamos algo, pero vivimos otra cosa. Y es tremendo ver que, por ejemplo, de cada 10 niños que vienen a la iglesia, son estadísticas generales, de cada 10 niños que vienen a la iglesia, solo uno se queda. 9 se van. ¿Para dónde se van? Al mundo. Leía una estadística esta semana, otra interesantísima. De cada, digamos que el 30% de los niños que vienen con la mamá, del 100% de los niños que vienen solo con la mamá, solo 3 se quedan en la iglesia. Los niños que vienen con solo el papá, del 100% de los niños que vienen solo con el papá a la iglesia, se quedan el 30%. Señores, la responsabilidad de los padres es tremenda. Y esta estadística no es una estadística de la iglesia aquí local, es un estudio que hicieron en Estados Unidos todas las iglesias. Y es increíble lo que nosotros como padres, como hombres, influimos en el hogar. Y eso me llama la atención de Filemón. Es él. Él no habla de la esposa, ni de los hijos, ni nada de eso. Está hablando de él. La responsabilidad que tenemos los hombres de poder guiar. No estoy diciendo que no es valioso lo de las mamás. Mucho. Tan importante. Pero realmente el modelo para niños y para niñas es el padre. Y eso es muy interesante. Hermanos, tenemos digamos que un gran privilegio, yo lo llamo, un gran privilegio de poder compartir esto. Y no estoy diciendo esto para desanimar a las damas. Ay, no, entonces ¿para qué traigo a mi hijo si ese va a ser uno de los 99? No estoy diciendo eso. Pero es importante, o sea, estamos hablando de que realmente tan fieles somos. Si somos realmente fieles de lo que creemos, de lo que escuchamos, de lo que está acá, ¿es lo que compartimos, lo que vivimos, o es solo el domingo? O nos alcanza la pila hasta el lunes a mediodía. Pero sigue siendo la familia igual. Me parece muy interesante las estadísticas. Lógicamente, el 30% de que en la iglesia. Los que vienen papá y mamá, del 100% de los niños, casi la mitad se queda en la iglesia. O sea que quiere decir que más de la mitad de los hogares no son fieles a lo que creen. Eso es lo que dice la estadística. Eso es lo que dice la estadística. Más del 50% de los hogares no son fieles a lo que creen. Pero aquí me está interesante lo de Filemón como hombre, que él es fiel a lo que cree. Otro aspecto. Proporcionaba estímulo. O sea, confortaba, dice ahí la Biblia, confortaba. O sea, era una persona de la cual se podía recibir palabras de ánimo. No sencillamente venían a la iglesia, compartían. No, de él se podían esperar palabras de aliento, de ánimo. Es una persona que realmente, otros dirían
¿cómo es la palabra? Bueno, se me escapó en exhortar. No. Que le pegué una exhortada a ese hermano. No es eso de lo que habla. Es una persona que realmente daba palabras de aliento, de confortable, que crecía. Y además de eso, dice el versículo 7, que consolaba el corazón de los santos. También era una persona que brindaba consolación a sus hermanos cuando estaban sufriendo alguna dificultad. Entonces, des en cuenta que algunos dicen, no, lo que está haciendo Pablo acá, alguien escribe, lo que está haciendo Pablo acá es pegándole la cepilladita, la lambidita para que recibiera Onésimo. O sea, subirle el ego para que después mandarle pero eso no es lo que está haciendo, eso es realmente lo que es Filemón. La segunda parte tiene un juego de palabras que me pareció supremamente interesante. Es la segunda, que la que les digo, que va del 8 al 16. Está basado el texto, la estructura, en una serie de contrastes. Y los vamos a ver uno por uno. Del 8 al... Entonces ya vimos el carácter de Filemón, ahora esta es la intersección, pero la intersección es basada en una serie de contrastes. Vamos a verlos uno por uno, por lo menos hay 5. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. En otra versión dice, por la autoridad que tengo. ¿Pablo tenía autoridad? Claro, él era el apóstol. Y si le mandaba, ¿qué tenía que hacer Filemón? Obedecer. Pero dice, yo tengo autoridad, pero no, deje eso a un lado. Más bien, por el amor, te ruego, yo Pablo. Y des en cuenta lo interesante que es la frase. No es mi posición, no es mi autoridad, no es mi libertad, no es eso. ¿Qué es lo real? El amor. El amor es la respuesta que realmente se espera. La respuesta es amor. Pablo le está diciendo a Filemón, hermano, le mando a Onésimo, pero no lo reciba porque le toca recibirlo, porque yo se lo puedo mandar que le toca recibirlo. Recíbalo por amor. Y eso es lo que hace tanta falta a veces en nuestras vidas, de poderlo transmitir o de poderlo hacer sentir. Yo tengo un primo, él hoy está en Estados Unidos y fue un hogar difícil. Son 2 hermanos y mi primo una vez compartía con él, se llama Diego, y me decía, hermano, yo no sé, él no es creyente, lógicamente, ni nada de eso. Pero yo le decía, ¿y cómo tal? Hablando, y me decía, hermano, mire, yo he hablado tantas veces con mi papá, y un día tomándonos unas cervezas con mi papá le decía, papá, ¿usted por qué no me dice que me quiere? Papá, dígame que me ama. Y el papá no se lo pudo decir, se quedaba callado. Eso es increíble, o sea, yo le decía, es increíble, o sea, convivió 16, 17 años con su hijo. Y nunca el papá le pudo decir a su hijo que lo amaba. Y él, mi primo, lleva esa carga tan difícil. ¿Qué piensa? Que no es valioso, que no es aceptado, que no es amado, que fue un accidente, que fue yo no sé qué pensará. Tantas cosas. Pero por lo menos, volviendo al punto de los padres, por lo menos, hagámosle saber a nuestros hijos que los amamos. Y que no los amamos por lo que hacen, los amamos por lo que son. Porque son nuestros hijos. El comportamiento queda a un lado. Cómo se conducen queda a un lado. Sabemos que cuando llegan a la adolescencia, tienen una habilidad especial de torcer los ojos y todas esas cuestiones, pero los amamos
por lo que son, no por lo que hacen. Si los amáramos por lo que hacen, qué difícil. Entonces, aquí Pablo está transmitiendo eso. A un lado la autoridad, a un lado la libertad, a un lado mi posición. Lo importante es el amor. Primer contraste. Segundo contraste. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Otro contraste. En un tiempo era inútil. Ahora es. Les invito a que vayamos a lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Ay, el hermano Germán, que tiene una voz así fuerte. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué éramos en otro tiempo? No éramos pueblo. ¿Qué más? ¿No éramos qué? No habíamos alcanzado misericordia. En otro tiempo, ¿qué éramos para Dios realmente? Enemigos. Y siendo aquí literal con lo que dice Pablo, ¿qué éramos para Dios? Inútiles. Éramos inútiles. Estábamos muertos. Pero Pablo otra vez utiliza ese juego de palabras. En otro tiempo erais. Y le dice, incluso el nombre Onésimo dice que significa útil. Entonces, en otro tiempo era un inútil, pero ahora es Onésimo útil, nosotros somos útiles. Y eso que sí que es interesante. Y no porque seamos utensilios de Dios, aunque por autoridad podríamos serlo, pero Él no nos ve así porque nos ve con autoridad o con amor. Con amor. ¿Nos necesita? No. Él puede decirle a las sillas, hablen, a las piedras, hablen y listo. Pero quiere hacernos partícipes de su obra, de la obra de Él. Y hay el privilegio que tenemos de que somos útiles para Él. En otro tiempo no lo éramos. Ahora somos útiles para Él. ¿Y cómo nos va a usar? Dejémoslo que Él lo haga. ¿Cómo lo va a hacer? Dejémoslo que Él lo haga. Dispongámonos. Seguramente todos tenemos el deseo. Pero ya vamos a ver otro contraste que dice Pablo. Entonces, démonos cuenta cómo Él está diciendo, no, bien la libertad, bien la autoridad, bien tu posición, pero lo importante es el amor. En otro tiempo eran un inútil, pero ahora ahora somos útiles. Tercer contraste, versículo 12. El cual en otro tiempo te fue inútil, versículo 11, el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Otro contraste. Una cosa es obligado, necesidad. ¿Tenemos necesidades? Claro. ¿Y cómo las suplimos? Digamos que esa es la teoría. Pero a veces nuestras necesidades las suplimos como toque. De cualquier modo. Y dice el dicho, robado, trampeado, como sea, pero que la conseguimos. Realmente, esa es lo que Dios quería transmitir. Una cosa es la necesidad y otra cosa es cómo se suple la voluntad. Yo puedo tener muchas necesidades, pero es la voluntad de Él la que provee y la que suple mis necesidades. Y créanme,
Él está enterado de todas. Y créanme, estoy seguro, Dios quisiera suplir todas nuestras necesidades. Y quiere hacerlo. Pero, ¿qué tanto aprenderíamos nosotros de algunas formas? Porque por encima de la necesidad está el amor. Y el amor de Él nos lleva a que lo conozcamos en ciertas circunstancias. Entonces, miren cómo va Pablo. Eso no es que esté persuadiendo a Filemón, por el contrario, va dando una explicación muy clara. Y vamos a otro contraste. Dice, no como necesidad sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieras para siempre. Y esa me pareció lindísimo. Me pareció lindísimo porque me llevó inmediatamente allá a recordar a Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué pasó? ¿Se escondieron? ¿Qué más hicieron? ¿Sintieron vergüenza? ¿Murieron? ¿Pero qué hizo Dios? ¿Los qué? ¿Los sacó de dónde? Oiga, pero Dios, ¿por qué es tan severo y los sacó del paraíso? Miren la frase que dice aquí Pablo. Lo alejó por un tiempo para que después, ¿qué? Ay, eso es hermoso. Eso es lindo. ¿Ustedes se imaginan donde Dios no nos hubiera sacado del huerto? ¿O no hubiera sacado a Adán y Eva del huerto? ¿Qué hubiera pasado? Eternamente separados de Dios. Nos sacó por un tiempo para después llevarnos eternamente. Esto es lo que Pablo está tratando de transmitir acá. En un tiempo te separó por se fue de ti por un tiempo para que después volviera. Y mire lo que dice. Otro contraste. Encima de ese contraste hay otro. Dice, no para que recibieres para siempre. Y ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí. O sea, es increíble. O sea, lo lleva a todo y dice, y mire, te lo separó por un tiempo, te lo quitó como esclavo, porque ya no va a llegar a ti como esclavo, sino como un hermano amado. Y le dice Pablo, recíbelo como a mí mismo. Y se han puesto a pensar. Dijimos cuáles son los personajes principales. Pablo, Onésimo y Filemón. ¿Cuál de los tres es más importante? Pero Pablo era el apóstol y escribió la carta. Filemón era un tipo recto. Y Filemón era un pobre. ¿Ah? Pero para Dios, ¿cuál de los tres era? Todos. ¿Te acuerdas lo que implica estar en Cristo? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. Y es interesante ver eso, poder llegar a entender realmente que todos aquí en esta congregación, todos los hijos de Dios, todos tenemos tanta importancia para Dios. Somos tan valiosos para Él. Cada uno de nosotros es una perla preciosa para Él. Pero a veces no sentimos eso. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que no importa que no lo sintamos. Es lo que somos. Somos sus hijos. Y Él nos ve como eso, como sus hijos. No nos ve como unos pobres pecadores salvados, o como a Onésimo, un pobre ex ladrón, esclavo, salvo. No, nos ve como a sus hijos. Hay una historia que le había contado alguna vez, pero es que me parece muy interesante. En un pueblo había un decreto. En un reino había un decreto. Y el rey había decretado que todas las prostitutas
tenían que morir, tenían que matarlas. Entonces, eso era una sentencia cruel. Todas las prostitutas, si se dejaban pillar, muertas. Pero subió otro rey. Y el rey dijo, no, vamos a quitar ese decreto. Ya no, las prostitutas no van a tener pena, las vamos a perdonar. No van a tener ninguna pena. Entonces, las prostitutas eran perdonadas, pero ¿qué seguían siendo? A pesar de que eran perdonadas, ¿qué seguían siendo? Entonces el rey pensó y dijo, no, pero eso es lo que no quiero. Entonces decía, a la prostituta ahora iba a él y le pedían matrimonio. Entonces, ¿ahora qué era la prostituta? ¿Qué era? La reina. Quitó la pena, pero es que Dios fue más allá. Él no solamente perdonó, fue más allá, nos dio una posición en Él. Y eso es lo que está tratando aquí Pablo de explicarle a Filemón. Ya no lo recibas como a un esclavo, recíbelo como a tu hermano amado. Y más, recíbelo como si fuera yo mismo. Y eso es bonito poderlo entender, poder disfrutar de lo que somos en Él, de lo que Él nos ha permitido ser. Eso es la segunda sección. La tercera sección. Vamos a ver la cuarta. Del versículo 17 en adelante. Dice así. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Yo diría que este punto lo llamé como la solidaridad de Pablo con Onésimo, o la posición de Pablo con Onésimo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Interesante lo que Pablo está diciendo. Le está diciendo, todo el demérito, todo lo malo de él, póngamelo a mí. Yo lo pago. O sea, en términos de derecho, eso se llama imputación. Impútame los cargos, tiene sobre Onésimo, póngamelos a mí. Todo el demérito, póngamelo a mí. Pero, dice la siguiente, si en algo yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré por lo decirte aún, que tú mismo me debes también. Si, hermano, yo tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, todo el demérito que tiene, póngamelo a mí. Pero todo el mérito, si crees que yo tengo algún mérito, póngaselo a él. O sea, Pablo está haciendo un juego de palabras interesante. O sea, deme todo el demérito que quiera a mí. Pero si tengo algún mérito, si tú, Filemón, que eres mi hijo, el cual te compartí la palabra, el cual me conoció, tú eres mi hijo, si ves en mí algún mérito, pónselo a Onésimo. Es interesante cómo Pablo hace ese juego de palabras y yo no sé, yo quisiera haber visto la cara de Filemón cuando leía esto. Y la cara de Onésimo cuando Pablo le dice, toma, llévale esta carta a Filemón. ¿Cómo estaría Onésimo pensando? ¿Yo cómo llego a darle la cara a ese señor? Puede matarme antes de leer la carta. Pero sin embargo, es lo que sucede. El versículo 21 es también muy interesante. Él dice algo que es muy profundo.
Parece sencillo, pero es muy profundo. Vamos a ver, dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Ha escrito confiando en qué? En la obediencia. Resulta que, es que eso suena como raro después de leer toda la carta y que confía en la obediencia. Finalmente lo mandó. Entonces, le viene diciendo toda la carta que quiere que lo haga por amor. Pero última le dice, pues confío en tu obediencia. O sea, confío en que lo vas a hacer. Entonces no es como coherente con todo lo que viene diciendo la carta. Entonces fui a averiguar en el griego la palabra que se utiliza para obediencia, obedecer y todo esto. Hay 10 o 12 palabras que significan obediencia en el griego. Aquí la palabra que utiliza Pablo es hupakoe, en griego, hupakoe. Y es muy interesante lo que significa esta palabra. Porque hupakoe no significa la obediencia que exigimos de un hijo. Por ejemplo, cuando decimos, hijo, vaya, lave la loza. Y él va y la lava. O si no lo hace, uno dice, me da el favor y va y lava la loza. No me importa, va y lava la loza, finalmente. Así regañadientas y todo, pero finalmente va y lo hace. Ese no es el tipo de obediencia que está reclamando Pablo acá. Esta obediencia tiene un sentido muy especial. Y es que es la obediencia que nace del amor de Dios. Por eso yo decía, ¿por qué dice al final de la frase, sabiendo que harás más de lo que yo te digo? Claro, porque él no confiaba en la obediencia de Filemón. Pablo no estaba confiando en que Filemón iba a obedecer. Pablo lo que estaba confiado es que Jesucristo iba a trabajar en Filemón para hacer mucho más de lo que Pablo había pedido que hiciera. Entonces, eso cobra más sentido. Y es muy interesante ver que ya Pablo no está confiando en el hombre. Está confiando en Dios. Hermanos, ¿en dónde tenemos puesta nuestra confianza? En teoría. Pero cuando no pasa y no sucede lo que nosotros queremos que suceda, ¿qué pasa? ¿Algo salió mal? ¿Dios no funcionó? Mi confianza finalmente está puesta en los hombres. Finalmente, nuestra confianza termina siendo en los hombres. Y cuando los hombres fallan, ya sea mi esposa, ya sean mis hijos, ya sea el jefe, ya sea el amigo, nos decepcionamos. Porque seguimos confiando en el hombre. Viendo todas estas cuestiones que hemos visto, lo que implica que Dios viva en nosotros, que nosotros seamos morada de Él, podemos estar plenamente seguros de que todo esto es verdad, que todo eso lo hace Dios en nosotros. El problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta, no estamos enterados de todo lo que Dios es y hace en nosotros y a través de nosotros. La invitación, la aplicación sencilla es que podamos confiar realmente en Dios, podamos descansar realmente en Él, podamos disfrutar la vida en Él. Hermanos, les invito a que nos coloquemos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana nuevamente te queremos alabar y glorificar. Darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de hablar un poco más contigo, de escuchar un poco más tu voz, de conocer y saber realmente quién eres y de poder día a día ir disfrutando, porque en la medida que te conozcamos, en esa medida vamos a poder confiar más en ti
En la medida que creamos lo que tú eres, vamos a poder confiar más en ti. Lo que pasa es que no, y sabemos que nunca vamos a conocerte plenamente porque está fuera de nuestro límite. Pero lo que sí estamos seguros es que tú te quieres dar a conocer a nosotros. Te quieres revelar a cada uno de nosotros. Quieres mostrarte tal y como eres, así como se reveló a Pablo, así como se reveló a Filemón, así como hablaba con Onésimo, Señor. Gracias, porque nos permites disfrutar eso, Señor. Y sabemos que en tu proceso, en tu vida, en lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, siempre están las mejores cosas. Y siempre nos llevas por el camino correcto. Y no podemos salirnos de tu voluntad. Pero Dios, que nuestro sentir en nuestro corazón sea realmente cada día conocerte más y verte más tal cual como eres. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. A invitar a